Ahí sí está mi audio. Voy a repetir. Vamos a iniciar nuestro proceso con la aplicación de lo que es todo lo que vimos hasta ahora respecto a ecuaciones, respecto a maximizaciones, respecto al uso propio de la matemática aplicada en la administración. El modelo que vamos a utilizar va a estar basado en lo que se conoce como modelo de regresiones. ¿Para qué sirve esto? El modelo o las regresiones sirven para poder predecir el comportamiento de variables. Estas variables pueden ser ventas, pueden ser inventarios, cuentas por cobrar, pueden ser deudas, pueden ser crecimientos de clientes, es decir, cualquier variable que tenga una relación directa con otra variable. Por ejemplo, yo quiero saber cuál va a ser la demanda de un producto a un precio determinado. Ahí tenemos dos variables. Consumo o la demanda respecto al precio. Ahí hay que definir cuál va a ser la variable que depende de la otra. Entonces, esta regresión tiene dos tipos de división. El modelo de regresión puede ser múltiple o regresión simple. Vamos viendo sus características. Nosotros vamos a ver los dos tipos de regresiones en los ejemplos que vamos a dar hoy, que nos va a permitir aplicar eso en nuestra vida cotidiana respecto al uso de las matemáticas y el análisis en la administración. Esta regresión, modelo de regresión, que lo vamos a definir que va a ser regresión múltiple. ¿Por qué? Porque tiene más de una variable independiente. Y esta regresión múltiple mide la correlación que existe entre esas variables. Esas variables se dividen en variables dependiente e independiente. ¿Qué tenemos que también conocer? La obtención de los estimadores. Los estimadores van a ser los coeficientes que van a medir el cambio que va a tener esa variable respecto a una variable correlacionada. También vamos a conocer las propiedades de esos estimadores para que sean representativas nuestro cálculo, nuestra estimación, nuestros forecast. Y también conocer un poquito la precisión en la cual estamos trabajando y la bondad de ajuste. ¿Qué es la obtención de estimadores? El modelo de regresión te permite obtener esos estimadores, como lo dije, que sería el coeficiente que mide el cambio que tendrá esa variable respecto a otra. Y también cómo interpretarlos. Vamos a aprender a interpretar esos respecto a las propiedades de los estimadores, la precisión y la bondad de ajuste. Esa bondad de ajuste se refiere a la calidad que refleja respecto al comportamiento que tiene esa variable respecto a su histórico. Este modelo de regresión generalmente se aplica, o es la base, no siempre se aplica, es la base para lo que hoy se conoce para los modelos de conocimiento. Es decir, si yo quiero hacer estimaciones constantes, pues puedo utilizar un modelo de aprendizaje continuo que puede estar basado tal vez en MATLAB o tal vez en Python, que permita recoger datos constantes y a la vez predecir el comportamiento. Entonces, yo tengo que hacer que ese modelo aprenda, y eso es la bondad de ajuste, a ver su grado de precisión, el cual me va a exponer cuál va a ser el comportamiento futuro. Entonces, este análisis de regresión básicamente se ocupa en el estudio de la relación de una variable, sería más de una variable. Y ahí tenemos la definición de la variable dependiente y la variable independiente.
La variable dependiente sería la variable explicada, es decir, la que nosotros queremos estimar en relación a una siguiente variable, que sería la variable independiente. La variable independiente incide sobre la variable dependiente y lo que el modelo de regresión mide o permite determinar es su grado de incidencia sobre la variable dependiente. Usemos nuevamente el ejemplo de la cantidad demandada en relación al precio. Entonces, por lo general, uno quiere saber si yo fijo un precio dado, ¿cuánto van a querer consumir las personas? Entonces, yo tengo que saber cuál es el grado de incidencia, o sea, determinar el coeficiente que incide la variación de un precio respecto a la demanda. Y ahí, si ustedes recordarán cuando teníamos la regresión lineal, había un coeficiente, un valor fijo, que puede ser B, y otro valor que es XB, por ejemplo. Vamos a ir viendo, por más que no lo recuerdo. Entonces, generalmente la variable dependiente se determina por el valor Y y la variable independiente por X. Y a medida que voy teniendo más variables, lo voy denominando X1, X2, X3. La pregunta es, ¿puede haber más de una Y? Y generalmente, como yo tengo un objetivo, te escucho, Andrea. No sé si Andrea levantó la mano. Bueno, sí o no. No, profesor, se fue nomás. Ah, bueno. Entonces, como generalmente la variable Y es el objetivo que yo quiero alcanzar, entonces, por lo general tengo solamente un objetivo por ecuación. Si yo tengo más de un objetivo, necesito más de una ecuación. Así como el sistema de ecuaciones que habíamos trabajado. Yo no puedo tener en una ecuación de regresión más de una Y. Sí puedo tener más de una X. ¿Por qué? Porque la Y significa el objetivo que yo quiero hallar, que por ejemplo la cantidad demandada, el nivel de ingresos que voy a lograr, la cantidad de población en la que voy a incidir, etc. ¿Cuál es el objetivo de la regresión entonces? Y es estimar la media de las variables dependientes o de la variable dependiente. Hacer una hipótesis y probar esa hipótesis. ¿Y cuál puede ser mi hipótesis? Pues saber a qué precio tengo que vender un bien, un producto. Eso puede ser una hipótesis. Entonces, mi hipótesis puedo delimitar y decir, el producto es aceptable a partir del precio X. Y esa es mi hipótesis, yo tengo que probarlo. La regresión permite hacer predicciones. Y también una combinación de uno o más de los que ya lo citamos, la estimación, la hipótesis, poder contrastarlos y la predicción. Lo principal de la regresión es poder hacer la predicción, poder ver el comportamiento que podría tener una variable relevante para el estudio en este caso y permita generar decisiones al respecto. Eso es más que nada el objetivo de la regresión. ¿Y cómo uno ve una regresión? Pues una regresión se puede ver de esta manera, donde vamos a tener una regresión lineal. ¿Qué hace esa regresión lineal? Así como vemos una línea continua aquí respecto a un muestreo, en este caso podría ser una población, hace una regresión media respecto al comportamiento de todo el universo, de la población. Entonces, si yo quiero hacer la predicción de consumo del departamento central, primero yo tengo que saber la población.
del departamento central. Puede que yo no pueda determinar la población, que también lo puedo hallar. Tengo que determinar lo que se llama muestreo. Y el muestreo es como tomar una parte aleatoria y estocástica de toda la población. ¿Qué significa eso? Que el departamento central, si yo voy a estudiar el consumo de un X producto, voy a tener que tomar de Fernando, de San Lorenzo, de Capiatá, de todo el contexto del departamento central. No solamente voy a tomar del Luque o no solamente voy a tomar de Areguá o del otro lado que puede ser Villa Elisa, no sé. Porque si no va a estar sesgada mi muestreo, no va a recoger todo el comportamiento. Por lo tanto, tiene que ser aleatorio, si no es que voy a elegir una persona en particular, sino el primero que esté y que reúna las condiciones. Y esto castigo es que tome el mayor grado geográfico para poder elegir el muestreo. Entonces, una línea de regresión tiene estas características y nuestro estudio va a estar basado en la línea de regresión lineal. Es como estamos hablando de una ecuación lineal. ¿Cómo se describe una ecuación lineal? Esto es más o menos como ustedes ya conocen lo que es una ecuación, que sería la variable dependiente, un valor constante, un coeficiente y una variable independiente. Hasta aquí nosotros ya conocemos. Esto sería una ecuación lineal de dos valores, de dos variables. Luego, para el modelo de regresión, se aplica un tercer componente que es la U. La U es un coeficiente de ajuste que recoge los errores que puede tener esta ecuación en particular. ¿Qué error puede tener una ecuación para una regresión, para una predicción? Pues si yo determino que mi comportamiento o la ecuación que explica el comportamiento de una variable es una ecuación lineal simple, es decir, solamente de dos variables, puede que exista otras variables que inciden en esa ecuación Y, en ese valor Y, que yo no estoy tomando en cuenta en el modelo de regresión. Por lo tanto, se hace un supuesto de que en esta U se recoge ese comportamiento. Y allí es donde, a medida que mayor sea el grado de error, ¿qué quiere decir eso? De cuando estoy obviando muchas variables que explique la variable dependiente, la bondad de ajuste va a ser mucho menor. Es decir, el grado de predicción de mi modelo va a ser muy bajo, muy bajo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la suma de los componentes de B, el B1, que sería la constante, más B2X1, que sería el coeficiente más la variable independiente, sea el que explique la mayor parte de la correlación que existe entre las dos variables y que el error sea lo mínimo posible. Y aquí nuevamente vemos cómo se expresa una ecuación lineal a través de una línea recta en un eje de coordenadas cartesianas. Siempre que yo tenga un coeficiente, una constante, una constante de mi ecuación, no va a empezar desde cero mi recta. Por lo general se usa para expresar la ecuación de consumo de una población o de una persona. ¿Por qué? Porque el consumo autónomo, es decir, el que sí o sí tengo que consumir, independientemente del grado de ingresos que yo genere, yo tengo que alimentarme para poder seguir con vida, ¿no? Mínimamente. Entonces eso representa el consumo autónomo. Y allí entra una cuestión muy, muy importante. A medida que yo voy generando esta ecuación, ya sea de una ecuación simple o múltiple, de múltiples variables X,
tiene que haber un sustento teórico. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a estudiar cuál va a ser el comportamiento de ventas de un bien N, te tengo que decir que ese bien N es un bien normal, por ejemplo, cuya demanda varía conforme aumentan los ingresos de sus consumidores. Por lo tanto, una variable importante sería el ingreso de las personas, por ejemplo. Entonces, eso sería un basamento teórico que explica el supuesto que yo estoy tomando para la predicción. Siempre tiene que estar basado en un supuesto. Supongamos que uno quiere hacer la ecuación de demanda de un producto y mi resultado está dado en un signo más del coeficiente B2. Ustedes saben que la relación de demanda respecto a los ingresos es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, la demanda baja. Esa es la teoría. Por lo tanto, en primera instancia, si fuera una ecuación de demanda, este signo tendría que ser negativo. Si yo no tengo en cuenta ese basamento teórico, no voy a poder interpretar si mi ecuación es representativa con una bondad de ajuste importante. Bien, me detienen nomás si necesitan consultar algunas cosas. ¿Cuál es la naturaleza de la variable de error? Esta variable que está aquí, como estábamos diciendo. Prácticamente determina la influencia de las variables que no están incluidas en el modelo, es decir, el modelo sería ya esta ecuación que está aquí, eso es un modelo de solución. La aleatoriedad intrínseca que no es posible explicar, habrá cosas que existen en la demanda de un bien en particular que yo no puedo explicar. Por ejemplo, las personas les gusta caminar en verano, por ejemplo, digo, ¿no? Si bien es mucho más agradable, pero hay personas que no caminan en verano, les gusta caminar en invierno. Entonces yo no puedo explicar exactamente cuál es el coeficiente o la variable que explica eso, por ejemplo. Y eso sería la aleatoriedad intrínseca que no se explica en el modelo. Los errores de medición, y esto puede pasar cuando yo estoy viendo los valores históricos de la variable X, en este caso, o la variable Y. Y también hace que el modelo sea más simple, porque si yo elijo un modelo de regresión simple, ya no va a ser necesario explicar por qué yo no incluí, por ejemplo, la variable de preferencia de horas de consumir cierto producto, atendiendo que la relevancia de eso es baja. Entonces ya no lo tomo en cuenta y simplifica mi análisis. A eso se refiere. Ok, eso sería la naturaleza del término de error. Entonces mi función de regresión muestral o lineal, como lo estábamos diciendo, va a estar determinado de esta manera. Esta diéresis que ustedes ven aquí es parte de la ecuación objetivo que yo quiero determinar. Como siempre va a estar sustentado en base a una muestra, esa muestra va a ser representativa de una población. Entonces, cada vez que yo tenga esta notación, estoy hablando de una regresión poblacional. Y cuando no lo tiene, estoy hablando de una regresión muestral. Y cuando estoy determinando una regresión muestral, siempre expongo el error. El error puede ser U, que cuando lo pongo en U es, así como este, es poblacional. Cuando trabajo muestral y es solamente una cuestión de notación, uso la E. Es solamente una cuestión de notación. Lo que estábamos mencionando, los dos tipos de regresiones que se dan en el método mínimos cuadrados ordinarios. Existe regresión múltiple y regresión lineal.
¿Cuál es la diferencia entre la regresión múltiple? Si miramos los tipos de ecuación, en la regresión simple hay solamente dos variables, como lo dijimos anteriormente. Y en la regresión múltiple hay más de dos variables. Esa es la principal diferencia entre ambas definiciones. Luego, estas ecuaciones pueden ser lineales o no lineales. Eso ya depende de la bondad de ajuste que uno necesita para cada predicción. Recordando que es bondad de ajuste el grado de certeza que hace la predicción mi modelo. Entonces, empecemos a estimar, o cómo hacemos para estimar los parámetros. Los parámetros sería, por ejemplo, este V2, que si yo necesito saber qué es V2, voy a decir que es el grado de influencia que tiene X sobre Y, es decir, el número que está delante siempre del coeficiente, o de la variable en este caso, el grado de incidencia. A ver si damos un ejemplo más para que quede claro eso. Voy a escribirlo. Para que quede clarito a qué me estoy refiriendo. Me voy a compartir, va a poder verlo y ya lo escribo. Entonces, supongamos que yo tengo mi ecuación, como lo conocíamos, que podría ser Y igual a un valor que puede ser 12 más un coeficiente que puede ser 0,5, y ahí le podemos poner B, 0,5 B. Eso es generalmente lo que nosotros ya conocíamos como variables o como ecuación lineal. Esta notación que está aquí es prácticamente lo mismo de lo que vemos aquí. Lo mismo, excepto que se la adiciona la variable U o mu, que serían en latín. Entonces, para estimar la franja de regresión muestral, se utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y básicamente, la franja de regresión muestral no es algo que se puede ver y se estima a partir de una franja de regresión poblacional. El mínimo cuadrado ordinario lo que hace es que hay que elegir un coeficiente para cada variable, X1, X2 o Z1, Z2, eso es independiente, de forma que la suma de los residuos sea igual la suma de los residuos sea igual al cuadrado de la suma de regresión correlacional. Y queremos que eso sea lo más pequeña posible. Eso es una definición. Vamos a verlo en forma práctica. Es decir, básicamente lo que está diciendo esa definición es que esta línea que vemos aquí sea lo más representativo posible de la línea muestral, perdón, de la línea poblacional, porque yo estoy tomando una muestra y si está muy lejos de la población quiere decir que tengo un error muy alto. A eso se refiere. Bien. Estimemos los parámetros. ¿Qué necesito yo? Necesito valores, necesito datos. Vamos a iniciar con lo que es la regresión simple. ¿Cómo yo sé que es una regresión simple al ver un cuadro de datos? Esto puede ser, como le digo, los precios de productos, que va a ser X, y Y puede ser la cantidad demandada. Entonces,
como yo tengo una variable independiente y una variable dependiente, en ese caso ya es una regresión simple. La regresión simple porque solamente tengo uno de cada uno. Al tener más de una variable independiente, ahí ya se convierte en una regresión múltiple, múltiples variables independientes. Para recordar. ¿Qué es lo que hago aquí? Y básicamente necesito tomar esos valores de Y, que puede ser el gasto en juegos, y de X, que puede ser la renta personal disponible. Es decir, yo uso cierto valor de mi renta, de mi salario, para diversión. Y conforme a la ecuación de regresión muestral, que es una regresión simple, empiezo a hallar el coeficiente P1 y para eso tengo que utilizar una fórmula. Y también puedo hallar el coeficiente P2. Para hallar cada uno de ellos, las fórmulas serían, así como estamos viendo ahí, las fórmulas que me van a permitir determinar esos coeficientes. El B1 es mucho más sencillo que el B2. Hay que observar que B1 depende del valor de B2. Entonces, primero tengo que hallar B2 y después voy a hallar B1. ¿Por qué? Porque tengo acá el coeficiente B2. Lo cual indica que hay una correlación que explica el comportamiento de ahí entre estas dos variables. Veamos el ejemplo. Yo tengo la misma tabla que vimos al principio, que es Y 1824, o sea, y X 150, 175 y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que realizo? Voy a ver la fórmula. Tengo que hallar primero B2. Y B2 me dice que necesito la sumatoria de X por Y dividido la sumatoria de X cuadrado. O si desgloso esto, voy a hacer la sumatoria de X menos su media por Y menos su media. Todo esto que tienen así una rayita encima significa media. Dividido X menos su media al cuadrado. O lo que es lo mismo también esto, X por Y menos N por X, su media X por media de Y. Dividido la sumatoria de X cuadrado menos N por media de X al cuadrado. Entonces, como yo ya sé lo que necesito para hallar B2, lo que voy a hacer es empezar a desarrollar. Necesito la sumatoria de X por Y. ¿Dónde está esa fórmula? Y aquí está, X por Y, sumatoria de X por Y. Entonces aquí hago eso, sumatoria de X por Y va a ser 18 por 150. Hagamos una prueba ahí con la calculadora. Voy a poner la calculadora para que se vea lo que hago. Un poquitito. Entonces, para que se vea la calculadora. Ahí se ve la calculadora. Entonces vamos a hacer la prueba de lo que estamos mencionando más que nada. Entonces va a ser 18 por 150. 2700. ¿Ok? Eso lo voy a hacer para todas las líneas. 18 por 150, 24 por 75 y así sucesivamente. Luego, ¿qué me pide la fórmula? Y otra vez hacia acá. Me dice que necesito sumatoria de X cuadrado. Entonces voy a hacer eso. La sumatoria de X cuadrado. Que va a ser... Ahí está. Vamos a avanzar un poquitito porque salió de donde estaba. Ahí está. La sumatoria de X cuadrado entonces va a ser 18 por 18 o 18 al cuadrado. Perdón, X, 150 por 150 tiene que ser. X, lo dice Y. 150 por 150. 22.500. Y así sucesivamente, para todos los parámetros. Una vez hecho eso, ya tengo los valores de MSO.
voy a hallar los valores de x e y conforme a esta fórmula. Ahí básicamente es lo que estábamos haciendo. Tengo que hallar la media de cada uno de ellos. Para hallar la media de cada uno de ellos, lo que hago es sumar todos los valores de x que tengo aquí, dividido la cantidad de muestras. Ya tengo aquí mi sumatoria de x, que es los 2625. Entonces, y tengo 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces, directo ahí. Esto es. Entonces voy a tener 2625 dividido 10. O sea, 265,5. Es fácil la ecuación ahí, la operación aritmética. Y lo mismo voy a hacer con la medida de y. El mismo procedimiento. 290 dividido 10 me da 29. Ahí ya tengo la media. Entonces voy a usar el valor de x1 para poder hacer el valor correspondiente a lo que quiero hallar, que es el valor de x, que va a ser 150, que tengo aquí, menos la media de x, para poder hallar este valor. Entonces con eso voy a hallar x1. Ahí va mostrando cómo hallamos todo eso. Y tenemos el valor de x chica sería. El valor de x chica va a ser entonces 150 menos 262,5. Sale 112,5 negativo. Un poco más esto. Que no nos moleste la calculadora para ir viendo ustedes. No, está. Y posteriormente entonces lo que necesito hallar va a ser y chica o y prima, que va a ser nuevamente de la siguiente forma. Claro que el valor de x ya voy a ir colocando aquí para todos los valores, es decir, voy a tener 75 menos la media y así sucesivamente hasta llenar todo el cuadro. El valor de y va a ser y menos su media, entonces va a ser y menos 29. Y ahí tengo 18 menos 29. Me da menos 11. Aquí lo vamos desarrollando también. Ahí está. Eso lo voy a hacer para todos los valores. La sumatoria de estos valores tienen que ser 0. Porque hay una parte negativa y otra parte positiva. Y así sucesivamente. Ambos tienen que ser 0. Ok. Y muestra cómo vamos haciendo el resultado. Y eso lo llevamos al cuadro. Una vez hecho eso, ya tengo los valores de x e y. Voy a tener que seguir avanzando con la determinación de las fórmulas. ¿Qué necesito acá? Y necesito hallar x cuadrado, que es parte de mi fórmula. Y por si necesito voy a hallar y cuadrado nomás también. Y luego voy a hallar la sumatoria de x y. Es decir, yo necesitaba hallar esto para tener esta parte y x cuadrado para poder hallar la sumatoria de x cuadrado. Entonces, una vez obtenido estos valores, tengo x por y, que es este, es 4200, dividido en la sumatoria de
x cuadrado, que es 52.563. Hago la división y me sale el coeficiente b. Me sale el coeficiente b, que es 0,0845. Vamos a ir un ratito el valor para que se pueda verificar que estamos haciendo eso, 51.563, y ese es el valor que sale. Se usa valores enteros nada más, no ya todos los decimales como se ve ahí. Entonces ya tengo mi coeficiente B2. Una vez obtenido el coeficiente B2, hallo el coeficiente B1, que es mucho más sencillo, que tengo acá la media de Y o de Y menos B2 por la media de X. Entonces tengo aquí la media de Y, según nuestro cálculo anterior, era 29 y la media de X era 262,5, para recordar nada más. Entonces ahí uso 29 menos B2, que es este, por la media de X es 265,5. Eso me sale 7.618181. Ok, pasando nomás. Ahí está. Hagamos un ratito el cálculo, que va a ser 29 menos 0,08145 por 262,5. Y ahí me sale 7,661. Hay un tema de decimales ahí porque no lo puse todos los decimales, entonces ya va redondeando. Pero si tomamos dos decimales, sería 7,62, por ejemplo. Ahí ya tengo los dos coeficientes de mi ecuación de regresión. Y con eso tengo que hallar la y nueva, es decir, la y con los coeficientes, porque esto es una y muestral. Esto yo necesito hallar la y estimada. Esto sería la y estimada. ¿Cómo voy a hallar la y estimada? Y recuerden que mi ecuación era de la siguiente forma. Voy a escribir en forma genérica esto para que no confunda. Era y igual a B1 más B2 por X. Así era mi ecuación genérica. B2 por X. Así. Esa era mi ecuación genérica. Entonces, en base a eso, yo voy a determinar también cuál va a ser mi estimación. ¿Sí? En base a eso, voy a armar mi ecuación, que va a ser así como estamos viendo aquí. Y voy a ir aplicando los coeficientes para poder hallar esta X. Entonces, eso mismo lo aplico y digo, ¿cuánto es la Y estimada para el primer grupo de valores? Y yo sé que X es 150. Eso voy a tener que usar. Y ahí voy a determinar que B1 es 0, perdón, B2 es. B2 es 7,62, voy a poner. 7,62. Eso es B1. Más el B2, que es 0,08145 por X. Y X es 150. Entonces, mi valor de Y estimada es el valor de 19,8375. Y eso para todos los valores de X voy a ir hallando y puedo determinar cuál va a ser mi proyección. Entonces, ¿qué yo quiero saber? Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el valor de Y si X es 400? Entonces, eso mismo voy a escribir en mi ecuación. Va a ser el valor de B1 es 7,62 por 0,0
81,45 por 400. Si X es 400, Y va a ser 2,48.25. Eso me dice mi regresión. Y ya tengo una forma de ir determinando los valores de la variable dependiente, que en este caso es Y. Entonces, ahí tenemos que saber que el método del mínimo cuadrado ordinario, básicamente, el método del mínimo cuadrado ordinario básicamente afirma que hay que elegir B1 y B2 de forma tal que la suma de los residuos sea lo más pequeña posible. Esa es una regla. Pues hay que conocer un poquito eso. ¿Cómo yo voy a determinar eso? Y voy a utilizar todos los valores que ya tenía en mi ecuación, ya lo que venía hallando, hasta, hasta donde lo podía tener. Esto lo teníamos en esta ecuación. Entonces, x cuadrado, x por y, o y por x. Entonces, en base a esa ecuación, yo tengo que poder determinar cuánto va a ser mi error, es decir, ver si se cumple que el error es el mínimo posible. Entonces, voy a usar mi y estimada, voy a tener una sumatoria que va a ser este valor, en este caso va a ser el promedio, y voy a calcular mi eh, error estimado, el error estimado. ¿Cómo se determina el error estimado? Voy a tomar este valor para poder diferenciar entre lo que es la Y menos la Y estimada. ¿Sí? Ese va a ser el error. ¿Qué significa eso? La diferencia entre el valor que tuvo como comportamiento respecto al valor estimado. Entonces, yo lo que estoy haciendo es estimando ya lo que pasó para poder ajustar mi regresión y si tiene una, un comportamiento sostenido, si es con una bondad de ajuste significativa. Entonces, hallo mi error respecto a la regresión. Eso lo hago para todas las variables. Y a partir de allí genero mi error al cuadrado, la sumatoria también del error por X y la sumatoria del error por Y, que es esto que están aquí. La sumatoria del error por X, que va a ser el error por la X. La X calculada sería en este caso que es esta. Y lo mismo hago con la Y. Ok, una vez tenido eso, calculado todo eso, lo que veo es que estas sumatorias tienen que ser lo mínimo posible. Significa que tienen que ser cero o muy cercano a cero. Excepto el cuadrado que se netean cualquier valor negativo que se pueda obtener. Con eso yo estoy determinando o estoy aseverando que el error que tiene esta ecuación es la mínima posible. Entonces yo verifico entonces que mi regresión muestral se obtiene bajo el método del mínimo cuadrado ordinarios y que los valores son reflejo de una muestra. ¿Y cómo probamos eso? Pues voy a graficar y en base al mi muestreo, la línea de regresión tiene que pasar por su media, es decir, por el medio, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta era mi ecuación de regresión, la que estábamos viendo, y esta es la línea de regresión que yo hallé. Y estos son los valores de X que es representativa. Esto pasa por el medio, significa que es representativo. ¿Qué pasa si la recta pasaba por acá y mi valor estén aquí? No va a ser absolutamente significativo porque va a explicar otra cuestión, otra cosa. Bien.
Luego también tengo que ver que los valores medios muestrales se obtengan bajo el mínimo cuadrado ordinario. Que los residuos siempre sean iguales a cero. Y eso lo habíamos hecho conforme a ese gráfico. Y la determinación del error y que eso la sumatoria sea cero. Entonces con eso yo estoy diciendo, sí, yo estoy cumpliendo la regla de que el error sea el mínimo posible. Ok. Eso sería la forma de poder determinar una regresión, una estimación en base a valores en vez de hacer un sistema de ecuaciones, se hace este sistema de regresión, que va a ser, es como si fuera un paso más del uso de matemáticas para administradores. Bien, no sé si tienen consultas, dudas. De todas maneras, yo le levanto el video, le levanto los materiales y en base a eso vamos a tener un cuestionario para esta semana, si mal no recuerdo. Sí, profe, y del trabajo práctico, ¿cuál sería? Muy bien, me hiciste acordar un punto muy importante. Esta semana también ya voy a levantar el trabajo práctico, voy a extender el plazo para que ustedes tengan tiempo por lo menos de 2 semanas y lo puedan elaborar. ¿Cómo va a ser el trabajo práctico? Y vamos a tratar de recoger todos nuestros desarrollos respecto a lo que tuvimos como contenido. Así sería nuestro trabajo.